sobre las principales teorías de la comunicación, vamos a hablar de las distintas teorías que existen. Además, vamos a conocer un poco de cada una de ellas. Para comenzar, ¿qué es teoría de la comunicación? Es la capacidad que tienen los seres vivos de relacionarse con otros, en el cual intercambian información. El objetivo de la teoría de la comunicación se remonta a siglos atrás. La teoría de la comunicación comienza con la teoría de la información en 1920. Después de la Segunda Guerra Mundial, la teoría de la comunicación tuvo un gran cambio y aumento en el cual se tuvo que ver influenciado por el estilo de vida que existe en ese entonces. Además, en la década de 1960, la teoría de la comunicación tuvo un gran cambio, un gran avance porque fue el boom en el cual se pudo retomar de los estudios anteriores. Las primeras corrientes de la escuela norteamericana fueron notablemente influidas por el conductismo, escuela psicológica que considera el comportamiento humano como la respuesta frente a estímulos externos. Esta influencia teórica fue evidente particularmente en la teoría hipodérmica de Harold Laswell, cuya concepción claramente con el concepto mecanista de la conducta que subyace a la escuela conductista. La teoría de la aguja hipodérmica nació con base a la necesidad de estudiar efectos de la propaganda durante los años 20 y los años 30. Esta teoría se desarrolla desde la Primera Guerra Mundial y la Segunda. Las tragedias de dichas guerras dieron lugar a la necesidad que las propagandas generaban a esa época. Esta teoría sostiene que la audiencia está compuesta por individuos aislados y atomizados que reaccionan individualmente a otros medios de comunicación. La teoría de los efectos limitados, cuyo principal exponente fue el sociólogo Paul Lassenfeld. La teoría de los efectos limitados es una teoría de la comunicación que sirvió como corrección de la teoría de la aguja hipodérmica. Surgió durante la década de los 40 del siglo XX, cuando en ambientes intelectuales de los Estados Unidos se empezó a difundir la idea que el efecto de los medios de comunicación en la sociedad no era tan grande. Siguiendo fundamentalmente las observaciones hechas por Harold Laswell, la mayoría de estudios anteriores habían concedido un poder ilimitado a la propaganda. Los medios y la propaganda habían sido dotados de un poder que en realidad no poseían. Ese es el principal aporte de esta teoría. Carl Hoagland hace parte de los primeros teóricos en el campo de la comunicación. Sus estudios se basaban en la persuasión de los medios de comunicación de masa ejercen, ello ligado a los procesos cognitivos y de aprendizaje. Decía que si los medios podían cambiar actitudes en el público, esto se vería reflejado en la sociedad en asuntos como los prejuicios, los estereotipos, la delincuencia, etc. Para él, el éxito de esto se relacionaba con las creencias del receptor del mensaje y el cambio que en ellas, junto con incentivos, los medios pudieran producir. También afirmaba que los efectos están determinados por ciertas características que los receptores, como la susceptibilidad ante la persuasión, la edad, el nivel educativo, las creencias previas, la autoestima, etc. Hoagland es uno de los padres de la corriente conductista o de efectos limitados, pues entendía que no todo el mundo recibe y se apropia de un mensaje de igual manera. Es decir, que el mensaje tiene limitaciones en cuanto al efecto que puede lograr. Carl Lewin acudió al concepto físico de campo de fuerzas con el fin de explicar los factores ambientales que influyen en la conducta. El comportamiento humano, en su opinión, no depende ni del pasado ni del futuro, sino de los hechos y acontecimientos contemporáneos y de cómo los percibe el sujeto. Esos hechos circundantes son interdependientes y constituyen un campo de fuerza dinámico que podemos denominar espacio vital. Por tanto, el espacio vital o campo psicológico de fuerzas vendría a ser el entorno que engloba a la persona y su percepción de la realidad próxima. Se trata en definitiva de un espacio subjetivo propio que reconoce la forma en que el individuo particular percibe el mundo y dentro de él sus aspiraciones, posibilidades, miedos, experiencias y expectativas. La teoría de la matemática de la información de Shannon-Weber es básicamente una teoría sobre la transmisión óptica de los mensajes. La transferencia de información se efectúa de la fuente al destinatario, mientras que la transferencia de la energía vectora que se lleva a cabo del transmisor al receptor. El modelo propuesto por Shannon es un sistema general de la comunicación que parte de una fuente de información desde la cual a través de un transmisor se emite una señal, la cual viaja por un canal, pero a lo largo de su viaje puede ser interferida por algún ruido.
Con el modelo de la teoría de la información se trata de llegar a determinar la forma más rápida, económica y segura de codificar un mensaje sin que la presencia de algún ruido complique su transmisión. Introduce el término de sus ruidos en la comunicación. Wilbur Lane Tran, a través de su investigación, cumplió una importante labor divulgadora de la línea de investigación desarrollada por la Mass Communication Research. Se trata de un pensador que la comunicación que escribió únicamente sobre las disciplinas de los medios y el periodismo. Este modelo aborda el proceso en el cual, de esa multiplicidad de mensajes del receptor, selecciona lo que menor esfuerzo le ocasiona para percibir su significado y lo que mejor representa un conjunto de normas del grupo social del que el receptor es parte. En el estudio del proceso de comunicación que se hace Tran está implicada, como dijimos, la preocupación por el estudio de los efectos y parte del presupuesto que cuando se emite comunicación se produce el unísono, un intento de emisor hacia una proyección de posibles efectos de su mensaje. La televisión es la fuente de la mayoría de imágenes y mensajes más ampliamente compartidos en la historia. Es la corriente principal del ambiente simbólico común que nuestros niños crecen y en el que todos nosotros vivimos nuestras vidas, aunque nuevas formas de medios parecen surgir cada semana. El ritual masivo de la televisión se mantiene, así como sus consecuencias, que son sentidas cada vez más alrededor del globo. Según Morgan en su libro La teoría del cultivo, el análisis del cultivo se centra en las contribuciones que la televisión hace a nuestras concepciones de la realidad social. En otras palabras, la hipótesis central del análisis del cultivo sostiene los que se dedicaban más tiempo a mirar televisión son los que con mayor probabilidad perciben el mundo verdadero, según reflejan los mensajes más comunes y recurrentes del mundo de la televisión, si son comparados como aquellos que miran menos televisión. La teoría de los usos y gratificaciones es una teoría que explica las razones por las cuales la población consume determinados productos audiovisuales. Su objetivo es la comprensión de la comunicación en masa. Se centra en una pregunta: ¿qué efecto tienen las personas en los medios de comunicación? Uno de los principales hilos conductores del estudio de esta teoría es identificar la razón por la cual la gente usa los medios y para qué los usa. Esta teoría se centra en cómo los usuarios eligen deliberadamente los medios que pueden satisfacer sus necesidades, relajarse, relacionarse con otras personas, divertirse o evadirse. Esta teoría se consolidó en la década de los 60, gracias a la aportación de diversos autores como Elihu Katz, J.G. Blumer y Michael Gurevich. Sus orígenes se remontan al comienzo de la investigación empírica sobre las comunicaciones de masas. Así, mucho es el consumo de los medios de comunicación de masa que se puede interpretar como una respuesta a las necesidades sentidas por el miembro de la audiencia. Dadas las disposiciones psicológicas y roles sociales, el televidente, oyente o lector experimenta o espera experimentar alguna forma de satisfacción de necesidades a través de su conducta de empleo de los medios de comunicación, de los medios que se establecen. De esa manera llegamos a la culminación de nuestra investigación sobre las teorías de la comunicación y podemos definir 3 puntos súper importantes. Como punto número 1 podemos decir que a raíz del aparecimiento de aquellos medios tecnológicos que permitieron transmitir información desde una sola fuente o de un solo lugar, podemos decir que se generó un fenómeno visible que llevó a ciertos personajes a comenzar a profundizar sobre la comunicación. Como segundo punto podemos decir que también podemos enfatizar que a raíz de los temas investigados nos hemos podido dar cuenta que un estudio ha servido para la continuidad de los otros. Durante el proceso de investigación se logró determinar que, si bien es cierto, es muy importante el mensaje que se transmite a través de los medios de comunicación, la decisión de aceptarlo o no aceptarlo es de la población o del público.